El silencio que duró décadas. Cuando el nombre de Lolita Flores vuelve a ocupar titulares, España contiene el aliento. No es la primera vez, pero esta vez es diferente. A sus 67 años, una edad en la que muchos creen haberlo vivido todo, ella aparece ante las cámaras con una serenidad inquietante, una sonrisa contenida y una frase que lo cambia todo. Estoy a punto de casarme otra vez. El silencio que siguió a esas palabras no fue casual. Fue el eco de una vida marcada por el amor, el dolor, la pérdida y secretos que nunca habían sido revelados. Una infancia marcada por la fama. Nacida en el seno de una de las familias más icónicas de España, Lolita no eligió la fama, la heredó. Hija de la legendaria Lola Flores, su vida estuvo rodeada desde el principio por cámaras, aplausos y expectativas imposibles. Desde pequeña aprendió dos cosas fundamentales: que el escenario podía ser tanto un refugio como una prisión, y que el amor en su familia nunca era sencillo. Mientras otros niños jugaban en parques, ella crecía entre ensayos, giras y conversaciones de adultos cargadas de intensidad. Observaba, aprendía y, sin saberlo, comenzaba a construir una coraza emocional que la acompañaría toda su vida. El primer amor, ilusión y caída. El primer gran amor de Lolita llegó cuando aún creía en los finales felices. Era joven, apasionada, impulsiva y completamente entregada. Se casó con la esperanza de construir un hogar distinto al que había conocido, uno estable, tranquilo, lejos del ruido mediático. Pero la realidad fue otra. El matrimonio, que en un principio parecía sólido, comenzó a resquebrajarse bajo el peso de las diferencias, los celos y las presiones externas. Las discusiones se volvieron frecuentes, las ausencias dolorosas y el amor, lentamente, empezó a desaparecer. Cuando finalmente llegó la ruptura, Lolita no solo perdió a su pareja, perdió también una parte de sí misma, la mujer que aún creía que el amor podía salvarlo todo. La maternidad, su refugio más profundo. Tras el divorcio, Lolita encontró en sus hijos la razón para seguir adelante. La maternidad no fue simplemente una etapa más en su vida, fue su salvación. En ellos depositó todo el amor que ya no podía entregar a una pareja. Se convirtió en madre, amiga, protectora y en ocasiones en una mujer que sacrificaba su propia felicidad por el bienestar de los suyos. Pero incluso en ese refugio había momentos de soledad, porque cuando las luces se apagaban y el ruido del mundo desaparecía, quedaba una verdad incómoda. Lolita Flores seguía sintiéndose sola, años de silencio emocional. Durante décadas, Lolita evitó hablar de su vida sentimental. Cada vez que la prensa preguntaba, ella respondía con evasivas, bromas o simplemente cambiando de tema. No era casualidad. Había aprendido que exponer su corazón tenía un precio demasiado alto. Cada relación fallida, cada decepción, se convertía en espectáculo público. Y ella ya no estaba dispuesta a pagar ese precio. Así, construyó una imagen de mujer fuerte, independiente, incluso distante en lo emocional. Pero quienes la conocían de verdad sabían que detrás de esa fachada había una mujer que aún deseaba amar, pero que ya no confiaba en hacerlo. El amor que nunca llegó. Hasta ahora, a lo largo de los años, se le atribuyeron romances, encuentros, incluso relaciones secretas, pero ninguna de ellas fue confirmada. Y si alguna fue real, nunca llegó a ser lo suficientemente fuerte como para romper su silencio. Hasta que un día algo cambió. No hubo anuncios, no hubo filtraciones, no hubo escándalos. Solo un rumor apenas perceptible. Algunos cercanos comenzaron a notar una nueva energía en ella, una calma distinta, una sonrisa que no parecía fingida, pero nadie imaginaba lo que estaba por venir. Un año en secreto. Durante un año entero, Lolita vivió una historia de amor completamente oculta. Sin paparazzi, sin declaraciones, sin titulares. Un amor que creció lejos de los focos, en la intimidad de momentos sencillos. Conversaciones largas, paseos discretos, miradas que no necesitaban explicación. El hombre a su lado no pertenecía al mundo del espectáculo. No buscaba fama, no entendía, ni le interesaba, el circo mediático que rodeaba a Lolita. Era arquitecto, un hombre sereno, reflexivo, con una vida construida lejos del ruido. Su nombre, Adrián Velasco de la Torre. Un nombre que hasta ahora no significaba nada para el público, pero que en la vida de Lolita lo significaba todo. El miedo a volver a empezar. A pesar de la intensidad del vínculo, Lolita dudó durante meses. Porque amar de nuevo no era solo una oportunidad, era también un riesgo. Recordaba demasiado bien el dolor del pasado, las promesas rotas, las lágrimas en silencio. Y sobre todo, temía algo más profundo. ¿Y si volvía a perderlo todo otra vez? Adrián, sin embargo, no presionaba, no exigía.
no pedía explicaciones. Simplemente estaba. Y en esa presencia constante, en esa calma inesperada, Lolita comenzó a descubrir algo que creía perdido, la posibilidad de confiar de nuevo. El momento de la verdad, el punto de quiebre, llegó una noche cualquiera. No hubo grandes discursos, no hubo gestos dramáticos, solo una conversación sincera. Adrián la miró a los ojos y le dijo algo que cambiaría todo. No quiero salvarte, solo quiero caminar contigo. Fue en ese instante cuando Lolita entendió que este amor era diferente. No era una ilusión, no era una huida. No era una historia destinada a romperse. Era real. La decisión que nadie esperaba. Y entonces, lo impensable ocurrió. Lolita Flores, la mujer que durante años había evitado hablar de amor, decidió no solo vivirlo, sino anunciarlo al mundo. La boda no sería un espectáculo, no sería un evento mediático, pero sería un nuevo comienzo. Y así, después de décadas de silencio, de heridas, de reconstrucción, Lolita Flores volvió a decir sí. Pero hay algo más, lo que el público aún no sabe, lo que ni siquiera sus seguidores más fieles imaginan, es que esta historia esconde secretos mucho más profundos, porque el pasado de Lolita no ha desaparecido, y el presente está a punto de ponerlo todo a prueba. El amor oculto y las primeras sospechas. Cuando Lolita Flores decidió abrir de nuevo la puerta del amor, lo hizo con una única condición. Nadie debía saberlo, ni su entorno más cercano, ni la prensa, ni siquiera aquellos que creían conocer cada rincón de su vida, porque esta vez no estaba dispuesta a perder lo que apenas comenzaba a construir. Un amor fuera del foco. La relación con Adrián Velasco de la Torre comenzó como algo casi improbable. No hubo encuentros en eventos públicos, no hubo fotos robadas, no hubo rumores iniciales. Se conocieron lejos del ruido mediático, en un entorno donde Lolita no era la hija de, ni la estrella, ni la figura pública. Era simplemente una mujer. Adrián, arquitecto de prestigio discreto, estaba acostumbrado a diseñar espacios donde otros vivían, pero nunca imaginó que terminaría formando parte del espacio emocional de alguien como Lolita. Él no la buscó. Ella no lo esperaba. Y sin embargo, sucedió. Las citas invisibles. Durante meses su historia se desarrolló en la sombra. Se veían en lugares donde nadie miraba demasiado. Pequeños restaurantes alejados del centro, casas privadas, rincones donde el anonimato aún era posible. Lolita volvía a sentir algo que había olvidado. La emoción de esperar un mensaje, la inquietud antes de una cita, el calor de una presencia sincera. Pero junto a esa felicidad, también crecía el miedo, porque sabía que, si el mundo lo descubría, todo cambiaría. El primer error, y entonces ocurrió lo inevitable. Una noche, al salir de una cena aparentemente tranquila, alguien los vio. No fue un paparazzi profesional, no fue un periodista, fue alguien cualquiera, con un teléfono en la mano, una imagen borrosa, dos siluetas, una sonrisa. Nada confirmaba nada, pero era suficiente para sembrar la duda. Al día siguiente comenzaron los susurros. ¿Quién es ese hombre? ¿Lolita está enamorada otra vez? ¿Por qué tanto secreto? Las primeras presiones. Lolita lo negó, no de forma directa, pero tampoco lo confirmó. Respondía con evasivas, con ironía, con ese estilo suyo que durante años le había permitido proteger su vida privada. Pero esta vez era diferente, porque ya no se trataba solo de ella. Adrián, que hasta entonces había vivido fuera del foco, empezó a sentir el peso de una exposición que nunca había elegido. Las llamadas aumentaron, los rumores crecieron, las preguntas se multiplicaron, y con ellas, las tensiones. Dos mundos que chocan. La diferencia entre sus vidas comenzó a hacerse evidente. Lolita estaba acostumbrada al caos mediático. Sabía cómo manejarlo, cómo esquivarlo, cómo sobrevivir en él. Adrián, no. Para él, cada mirada era incómoda. Cada pregunta, una invasión, cada rumor, una amenaza. Y aunque intentaba mantenerse firme, había algo que no podía ignorar. No estaba preparado para amar a una mujer que pertenecía, en parte, al mundo entero. La conversación incómoda, una noche, en el silencio de una casa lejos de Madrid, ocurrió la conversación que ambos habían estado evitando. «Esto no es fácil para mí», dijo Adrián, con una calma que escondía tensión. Lolita lo miró. Sabía lo que venía. «Lo sé», respondió ella. Pero saberlo no era suficiente. Adrián no quería cambiarla. No quería pedirle que dejara su vida, pero tampoco quería perder la suya. Y en ese equilibrio imposible, comenzó a surgir una grieta, el miedo a repetir el pasado. Para Lolita, esa grieta era demasiado familiar. Ya había estado allí antes. Sabía cómo empezaban estas historias. Pequeñas diferencias, tensiones silenciosas y finalmente, la ruptura. Y por primera vez desde que comenzó esta relación, sintió la tentación de huir, de terminar todo antes de que doliera, de protegerse antes de volver a caer. Pero había algo en Adrián que la detenía, algo que no podía explicar,
pero que no estaba dispuesta a perder. Las sospechas crecen. Mientras tanto, fuera de su burbuja, el interés mediático seguía aumentando. Algunas revistas comenzaron a investigar. Un nombre empezó a circular en círculos cerrados. Un arquitecto misterioso, sin fotos claras, sin declaraciones, sin confirmaciones, pero con suficiente misterio como para alimentar la curiosidad pública. Y cuando el misterio crece, la presión se vuelve inevitable. El punto de quiebre. Todo cambió una tarde. Lolita recibió una llamada. Al otro lado, una voz conocida del mundo periodístico le hizo una pregunta directa. ¿Es cierto que estás viviendo una relación secreta con un arquitecto llamado Adrián Velasco de la Torre? El silencio fue inmediato. No porque no tuviera respuesta, sino porque entendió algo en ese instante. El secreto había terminado. La decisión imposible. Esa noche, Lolita y Adrián se encontraron. No había espacio para evasivas. Solo dos opciones: seguir escondiéndose o enfrentarlo todo. Si esto sale a la luz, ya no habrá vuelta atrás, dijo ella. Adrián la miró con una mezcla de miedo y determinación. Entonces no nos escondamos más. Pero decirlo era fácil. Vivirlo sería otra historia. Lo que está a punto de estallar, porque lo que ninguno de los dos sabía es que no todos estaban felices con esta relación. Alguien del pasado de Lolita, alguien que nunca desapareció del todo, estaba a punto de reaparecer. Y su regreso no sería casual. Sería devastador. El regreso del pasado y la verdad que nadie esperaba. El amor entre Lolita Flores y Adrián Velasco de la Torre ya no era un secreto. Pero justo cuando ambos decidieron dejar de esconderse, el pasado, ese que nunca desaparece del todo, decidió regresar. Y lo hizo de la peor manera posible. Una llamada que lo cambia todo. Todo comenzó con una llamada inesperada. No era un periodista. No era un amigo. No era alguien del presente. Era una voz que Lolita no escuchaba desde hacía años, pero que reconocería en cualquier lugar. Una voz del pasado. Una voz que había sido amor y después herida. Al principio, Lolita no respondió. Miró el teléfono. Dudó. Lo dejó sonar. Pero la insistencia fue clara. 3 llamadas. 4. 5. Finalmente, contestó. Y en ese instante, todo lo que había construido con tanto cuidado comenzó a tambalearse. El hombre que nunca se fue del todo, el nombre no tardó en salir a la luz. Javier Roldán. Un hombre que había formado parte de su vida en una etapa que pocos conocían en profundidad. No era su primer esposo, pero sí uno de los amores más intensos y conflictivos que había tenido. Con él, Lolita había vivido una relación marcada por la pasión y la destrucción. Celos, discusiones, reconciliaciones imposibles. Y finalmente, una ruptura que nunca cerró del todo. Porque algunas historias no terminan, simplemente se interrumpen. El mensaje que encendió la tormenta. Javier no llamó para saludar, no llamó para recordar, llamó para advertir. He visto lo que dicen de ti, ese arquitecto. El tono era frío, controlado. Pero debajo había algo más. No sabes con quién estás. Esa frase quedó suspendida en el aire. Lolita sintió un escalofrío. No por miedo a Javier, sino por lo que podía significar. La duda que se instala. Por primera vez desde que comenzó su relación con Adrián, una duda real apareció en su mente. ¿Y si había algo que no sabía? ¿Y si ese hombre tranquilo, reservado, ocultaba algo? Intentó ignorarlo. Intentó convencerse de que era solo manipulación. Pero las palabras de Javier tenían un peso que no podía negar. Porque él conocía sus debilidades, sabía exactamente dónde golpear. El pasado contra el presente. Lolita decidió no decir nada. Al principio. Observó a Adrián, analizó sus gestos, buscó señales, pero no encontró nada extraño. Él seguía siendo el mismo. Calmado, atento, sincero. Y sin embargo, la duda ya estaba ahí. Y cuando la duda entra en una relación, todo cambia. La revelación inesperada. Días después, la situación explotó. No fue por una discusión. No fue por una confesión. Fue por algo mucho más peligroso. Una filtración. Una revista publicó un titular que sacudió todo. El misterioso arquitecto que ha conquistado a Lolita Flores esconde un pasado desconocido. El artículo no daba detalles claros, pero insinuaba lo suficiente para generar caos. Un pasado profesional cuestionado. Un proyecto fallido. Y lo más inquietante, una relación anterior que terminó de forma abrupta y silenciosa. La confrontación. Lolita no pudo esperar más. Esa misma noche enfrentó a Adrián. Enfrentó a Adrián. Necesito saber si hay algo que no me has contado. El silencio de él fue breve, pero significativo. No era culpa. No era miedo. Era resignación. Sabía que esto llegaría. Y entonces, por primera vez desde que comenzó su historia, Adrián dejó de ser el hombre perfecto. La verdad de Adrián, lo que reveló no era exactamente un escándalo, pero tampoco era insignificante. Años atrás, Adrián había estado involucrado en un proyecto arquitectónico de gran escala que terminó en controversia. No hubo ilegalidad comprobada, pero sí acusaciones, sí conflictos.
sí decisiones que afectaron a muchas personas. Y entre esas personas, alguien que había desaparecido de su vida sin explicación. No quise contártelo porque no quería que pensaras que soy alguien diferente. Pero para Lolita, el problema no era lo que había hecho, era que no lo había dicho. La herida invisible, porque para alguien que había vivido tantas decepciones, la omisión también era una forma de traición. No se trata de tu pasado, se trata de tu silencio, dijo ella, con una calma que dolía más que cualquier grito. Adrián intentó explicarse, intentó acercarse, pero esta vez no fue suficiente. El regreso de Javier, y mientras todo esto ocurría, Javier Roldán reapareció físicamente, no como un recuerdo, no como una voz, sino como una presencia real. Apareció en un evento donde sabía que Lolita estaría. La vio. Se acercó y con una sonrisa que escondía demasiadas intenciones le dijo: «Te lo advertí, pero no vino solo a advertir, vino a algo más peligroso, el juego que acaba de empezar». Porque Javier no había regresado por nostalgia, ni por casualidad. Había regresado para recuperar lo que creía suyo, y estaba dispuesto a usar todo lo que sabía, todo lo que había vivido con Lolita, para lograrlo, incluso si eso significaba destruir lo que ella estaba construyendo. Una decisión que cambiará todo. Lolita se encuentra ahora en una encrucijada. Confiar en un hombre que ocultó parte de su pasado, o enfrentarse a otro que nunca dejó de ser una sombra. Y mientras el mundo observa, ella sabe que no hay una elección fácil, porque esta vez no solo está en juego el amor, está en juego su paz, su verdad y su última oportunidad de empezar de nuevo, la traición, la ruptura y la decisión final. La vida de Lolita Flores nunca había sido sencilla, pero lo que estaba a punto de vivir superaba todo lo anterior, porque esta vez no se trataba solo de amor, se trataba de elegir entre el pasado que la perseguía y un futuro que comenzaba a desmoronarse, el principio del fin. Después de la confrontación con Adrián, algo cambió de manera irreversible. Las miradas ya no eran las mismas. El silencio, antes cómodo, se volvió pesado. Las palabras, cuidadosamente medidas. Lolita intentaba convencerse de que podía superar aquello, que todos tienen un pasado, que nadie es perfecto, pero dentro de ella una voz insistía: «Ya has estado aquí antes». Y esa voz no se equivocaba. La presión mediática explota. Mientras la relación se tambaleaba en lo privado, en lo público todo estallaba. Los medios no solo hablaban del romance, ahora hablaban del escándalo. Titulares cada vez más agresivos. ¿Quién es realmente el hombre que conquistó a Lolita? Sombras del pasado, lo que Adrián Velasco nunca contó. Un nuevo error en la vida sentimental de la artista. Cada palabra era una herida, cada rumor, una carga más. Y lo peor, ya no podían esconderse. El error que lo cambió todo. En medio de esa tormenta, Adrián cometió un error. Uno que ni él mismo había previsto. Decidió responder, aceptó hablar con un periodista, con la intención de aclarar su pasado, de proteger su nombre, de defender su relación. Pero en ese intento de controlarlo todo, perdió el control, porque en esa entrevista dijo algo que Lolita jamás esperó escuchar. «Nunca quise que esto se hiciera público. Yo no pertenezco a su mundo». Una frase simple, pero devastadora, porque en ella, Lolita no escuchó miedo, escuchó distancia. La ruptura inevitable. Cuando Lolita vio la entrevista, no gritó, no lloró, no hizo ninguna escena. Simplemente entendió. Entendió que, por mucho que lo intentaran, vivían en mundos distintos, que él nunca podría sentirse cómodo en su realidad, y que ella no podía dejar de ser quien era. Esa noche, lo citó, no hubo reproches largos, no hubo discusiones dramáticas, solo una conversación honesta y dolorosa. «No es tu pasado lo que nos rompió, es que nunca quisiste formar parte de mi presente». Adrián no respondió de inmediato, porque en el fondo sabía que era verdad. Y así, sin gritos, sin escándalos, terminó el regreso del vacío. La casa volvió a quedarse en silencio, pero no era el silencio tranquilo de antes, era un silencio frío. Definitivo. Lolita había perdido algo que apenas comenzaba a construir. Y aunque intentaba mantenerse fuerte, había una herida que no podía ignorar, porque esta vez había creído. De verdad, Javier aprovecha el momento, y como si el destino estuviera observando, Javier Roldán apareció en el momento exacto. No como una amenaza, no como una sombra, sino como alguien que ofrecía comprensión. Sabía que terminaría así, le dijo con suavidad, pero esa suavidad era engañosa, porque detrás de ella había una intención clara. Javier conocía sus momentos de debilidad, sabía cómo acercarse, cómo hablarle, cómo hacerle sentir entendida, y poco a poco comenzó a ocupar un espacio que no le pertenecía. La ilusión peligrosa. Durante días Lolita permitió su presencia. Conversaciones largas, recuerdos compartidos, una cercanía que parecía reconfortante.
pero había algo que no encajaba, algo que no se sentía como antes. Porque aunque Javier conocía su historia, no conocía a la mujer en la que se había convertido. La verdad que libera, el momento decisivo llegó una noche, sin cámaras, sin prensa, sin testigos. Solo ellos dos. Javier intentó dar un paso más. Intentó revivir lo que habían tenido, pero Lolita lo detuvo, no con rabia, no con dolor, sino con claridad. Tú no eres mi pasado. Eres la razón por la que tuve que cambiar. Esa frase lo dejó sin respuesta, porque por primera vez Lolita no estaba dudando, no estaba huyendo, estaba eligiendo la decisión final. Y entonces lo entendió todo. No se trataba de Adrián, no se trataba de Javier, se trataba de ella, de lo que merecía, de lo que ya no estaba dispuesta a aceptar, de lo que quería para el resto de su vida. Y en ese instante, tomó una decisión que nadie esperaba. No volvería al pasado, pero tampoco se conformaría con un amor incompleto. ¿Un nuevo comienzo? Inesperado. Días después, Lolita reapareció. Serena, firme, distinta. Los rumores seguían. Las preguntas también, pero esta vez, ella tenía las respuestas. Y aunque el mundo creía que todo había terminado, la verdad era otra. Porque había algo que nadie sabía aún. Algo como algo que cambiaría completamente la historia. La confesión final y la boda que nadie podía creer. El nombre de Lolita Flores volvió a dominar titulares. Pero esta vez no había rumores, no había filtraciones, no había suposiciones. Había una verdad y estaba a punto de ser revelada. El anuncio que paralizó a todos. Era una mañana aparentemente normal cuando Lolita apareció ante los medios. Sin escándalos, sin dramatismo, sin evasivas. Miró directamente a las cámaras y habló. Sí, es cierto, me voy a casar. El silencio fue inmediato, pero no duró mucho, porque la siguiente frase fue la que realmente cambió todo. Y no es con quien ustedes creen. El misterio se intensifica. Durante horas, el país entero intentó descifrar lo que significaban esas palabras. Si no era Adrián, y claramente no era Javier. Entonces, ¿quién? Las teorías explotaron. Un amor secreto, una reconciliación inesperada. Incluso, para algunos, una decisión impulsiva. Pero la verdad era mucho más profunda. El giro inesperado. 2 días después, Lolita concedió una entrevista exclusiva. Y ahí, sin rodeos, dijo algo que nadie esperaba. No me voy a casar con un hombre que me complete, me voy a casar con alguien que ya camina a mi lado desde hace tiempo. Y entonces, reveló el nombre. Adrián Velasco de la Torre. Sí, el mismo hombre con el que había terminado. El mismo que había ocultado su pasado. El mismo que había dicho que no pertenecía a su mundo. La verdad detrás de la ruptura, pero lo que el público no sabía era que aquella ruptura no había sido un final. Había sido una pausa. Después de separarse, ambos vivieron semanas de silencio. Sin llamadas, sin mensajes, sin explicaciones. Pero el amor, cuando es real, no desaparece. Y en ese tiempo, Adrián entendió algo fundamental. No podía amar a Lolita sin aceptar todo lo que ella era. No podía quedarse a medias. No podía elegir solo lo fácil. El regreso que lo cambió todo fue él quien volvió. Sin cámaras, sin prensa, sin palabras ensayadas. Solo con una verdad. No quiero un amor cómodo. Quiero uno real. Contigo. Lolita no respondió de inmediato, porque ya no era la misma mujer. Ya no aceptaba promesas vacías. Ya no creía en palabras bonitas. Pero en sus ojos vio algo distinto. Determinación, cambio, verdad. Y esta vez decidió creer. El último intento de Javier, pero la historia aún no había terminado. Javier Roldán no estaba dispuesto a perder. Cuando supo del regreso de Adrián, hizo un último movimiento. Apareció una vez más, no con suavidad, no con recuerdos, sino con una revelación. Si te casas con él, hay cosas que el mundo va a saber. Era una amenaza, una clara, una directa, pero Lolita no retrocedió. La confesión que rompió el miedo, porque esta vez, en lugar de esconderse, decidió adelantarse. En la misma entrevista, antes de que cualquier escándalo pudiera estallar, dijo: sí, hubo errores, sí, hubo silencios, pero no me avergüenzo de amar ni de intentarlo de nuevo. Y con esa frase, le quitó poder a todo, a los rumores, a las amenazas, al pasado. La boda más inesperada. La ceremonia no fue un espectáculo mediático. No hubo exclusivas vendidas. No hubo invitados masivos. No hubo lujo exagerado. Fue íntima, real. En un lugar discreto, rodeada solo de quienes realmente importaban, Lolita Flores volvió a decir sí. Pero esta vez, no era la misma mujer que en su primer matrimonio. Esta vez sabía exactamente lo que hacía. No buscaba perfección. No buscaba salvación, buscaba verdad, y eso fue lo que encontró, el significado real de esta historia, porque al final, esta no es solo una historia de amor, es una historia de segundas oportunidades, de errores aceptados, de decisiones valientes, de una mujer que, después de toda una vida, decidió no rendirse. La última frase, cuando le preguntaron,
Días después, si no tenía miedo de volver a equivocarse, Lolita sonrió y respondió: el mayor error habría sido no intentarlo. El amor después del miedo. El mundo seguirá hablando, siempre lo ha hecho, pero hay algo que ya no puede tocar: la paz de alguien que finalmente eligió por sí misma. Y así, contra todo pronóstico, a los 67 años, Lolita Flores no solo rompió el silencio, reescribió su historia.